Gaurkoan ospakizun batek elkartu gaitu hemen, izan ere gaur 10 urte ospatzen ditugu. 10 urte bete izana ospatzen dugu, eta hori oso ospakizun pozgarria da benetan. Batez ere museo honentzako, baina baita ere gipuzkoar guztientzako ere. Hoy me preguntaban enhorabuena y me decían enhorabuena, Ignacio. Ojo, enhorabuena no, enhorabuena para todos. O sea, mantener este museo 10 años en Guipúzcoa yo creo que es realmente una satisfacción para todos, ¿eh? Para todos los amigos, para todos los empleados, para todos los centros escolares y sobre todo para Kutxa, ¿no? Como hemos dicho, su apuesta fue muy importante y realmente aquí estamos. 10 años de un museo creo que es una cosa impresionante. Hemos puesto eso, los 10 años. Eureka, 10 años, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Llevamos 10 años con el museo y han pasado 1.417.000 personas por aquí. Realmente yo creo que es una cifra espectacular. Espectacular además porque se ha mantenido en el tiempo la afluencia de personas. No hemos tenido un empiece muy fuerte y luego que haya declinado, sino que hemos mantenido durante estos años un flujo más o menos, pequeños picos de sierra, pero hemos mantenido este número. Eureka kideok, arratsaldeon. Buenas tardes a todos, mila esker gurekin izateagatik. Bueno, egitasmo batek 10 urte betetzean bada aitzaki egokia, eskerrak emateko alde batetik eta alba da behar bezala ospatzeko ere, orain egiten ari garen moduan. Duela aste batzuk, baita Kubo aretoko bere 10 urteak ospatu genituela. Beraz, esan daiteke, bai egitasmo hauek, Kubo eta Eureka Zientzia Museoa, eta baita onkologikoarena. Zeren 3 proiektu horiek markatu egin dituzte Kutxaren gizarte alorreko estrategia eta jarduerarik nagusienak. Bukatzeko, zorionak eman behar dizkizuegu, gune hau zientziaren gunea izateko zuen lana eta batez ere zuen ilusioa jarri duzutenei. Zientziaren abentura alde batetik eta divulgazioaren erronka oso ondo bete dituzue. Eta orokorrean zuei guztioi Kutxaren izenean, mila esker gaur hemen gurekin izateagatik, ondo esan, ondo izan, eta pixkat hitz-joku bat egin nahian, Eureka gure etorkizunezko aukera izan dadila. Mila esker. Bueno, atxaldeon danori, buenas tardes a todos. Eureka, bueno, es un nombre que gusta lo que significa, ¿no? En el mundo financiero es lo que venimos buscando desde hace ya más de 4 años. No sé si se recuerdan ustedes que en febrero del 2007 oímos hablar de que había repuntado la morosidad de unos préstamos en Estados Unidos que llamaban subprime, préstamos basura. Bueno, ya llevamos 4 años y dicen que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Lo que nos gustaría es decir, como dijo Arquímedes en la bañera, bueno, lo encontré, ¿no? Esto sería la solución a muchos problemas que llevamos ahora todos los días. Este Kutxa Espacio de la Ciencia hoy, Eureka Zientzia Museoa, lo hicieron posible por lo menos 3 circunstancias, ¿no? La capacidad financiera de Kutxa, que en su momento, digamos, eran momentos de bonanza y momentos de mucha potencia, su vocación social, que es evidente, y el deseo manifestado en encuestas por sus clientes de disponer de un equipamiento educativo de estas características. Yo creo que no importa el orden de estos 3 elementos, que están indisolublemente unidos. La fidelidad y confianza de nuestros clientes es lo que hace posible que Kutxa sea, pues eso, financieramente poderosa, ¿no? El compromiso social de la entidad hace el resto. ¿Y cómo no íbamos a ser, digamos, no íbamos a corresponder a los deseos de nuestros clientes? Bueno, pues como suele decir Carlos Ruiz, tenemos el core del negocio, el núcleo duro del negocio, y luego tenemos el core, nuestra vocación social. Trae el azul y el verde, el mar y la montaña, el yin y el yang, bueno, en fin. Y es que además lo importante no es que lo digamos, es que nos lo creemos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Bueno, felicidades Eureka Zientzia Museoa y felicidades a todos los que hacéis posible esto cada día. Y en el nombre de Kutxa, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este acto por vuestra aportación al éxito de esta aventura que dura ya 10 años. Eskerrik asko. Eso que aparece ahora por ahí, que debe de aparecer, es la línea del tiempo. Representa todo el tiempo que ha existido a lo largo de la historia del universo. Al comienzo, pues, la cosa estaba aquí, el tiempo cero. Y hoy estamos ahí, 13.700 millones de años después.
Paralelamente a esta historia temporal, por supuesto que ha habido una historia espacial. La materia ha ido organizándose, dando lugar a estructuras más o menos complejas, de tal manera que se han formado todo tipo, se ha formado y deformado todo tipo de elementos en este largo viaje. Nosotros estamos en un pequeño planeta, en una galaxia más. Hoy, en concreto, estamos en esta nave interestelar del conocimiento. Y si observamos a nuestro alrededor, si observamos aquí alrededor de la cucha, por ejemplo, del nuevo Museo Eureka, pues podéis ver materia inanimada, materia animada, más o menos compleja, pero para buscar la estructura más compleja que conocemos los seres humanos en todo el universo no hace falta ir muy lejos. Todos nacemos con una unidad de serie que llevamos incorporada dentro del cráneo. Es esto, el encéfalo. Es la máquina que da lugar a vuestra mente consciente. Está, curiosamente, compuesta por el mismo tipo de átomos que podéis encontrar en las piedras. Muchas veces ni siquiera la función es muy distinta. Ah, el cerebro, ese órgano que tenemos ahí metido, tan importante en nuestra vida, con el que mantenemos todo tipo de relaciones y nos provoca esas sensaciones tanto de afecto como de desconcierto, ¿verdad? De afecto, que duda cabe, porque quien no ha probado sesos alguna vez, ¿verdad? Esa relación íntima con los sesos nos proporciona una calidad informativa insustituible y inquietud al mismo tiempo, dado que al estar oculto bajo la bóveda craneana nos impide un conocimiento total y absoluto de su estructura. Bueno, entonces aquí, ya que estamos en este congreso fantástico, esta inauguración, este aniversario, pues voy a solicitar la presencia de un voluntario, de un portador cerebélico ambulante, por ahí que voluntariamente se presta a subir aquí para practicarle una trepanación de estas insípida, incolora, por ejemplo, yo qué sé. A ver, el de verde, el de al lado es igual, el de amarillo, venga, cualquiera, venga. A ver, un aplauso para ese hombre, mira cómo se ha arriscado. Un poco de colorido aquí, sí señor. ¿Cómo te llamas? Aritz. Aritz, pasa por aquí, Aritz. Muy bien. Te sientas aquí, tranquilo. Esto es. ¿Estás seguro? ¿Estás nervioso? ¿Tocas el hocico? ¿Ves? Bueno. Ok. Nótese el pacto que acabamos de sellar aquí, es el consentimiento para todo tipo de actividades que pueda... De acuerdo, ¿no? No tengo para firmar, pero esto vale. Bueno, muy bien. La trepanación, efectivamente, puede parecer una operación complicada, pero basta con dar con el pelo adecuado. En fin, igual debía haber cogido al de verde. A ver. Ah, debe ser este. Ahí está. Bueno, esto, después me lo pides, ¿eh? No vaya a ser que... Bueno, ya está hecho. Y ahora basta con introducir la mano y pues, encontrar ese... Aquí algo blandito, debe ser esto, ¿no? El cerebro. Aritz. Bueno, efectivamente. Muy interesante. Vemos que detrás de esa mirada agresiva, de ese entrecejo fruncido, de esa capacidad asesina, se encuentra pues una fiera adormecida, capaz de saltar en cualquier momento. Nada, para adentro. Vamos allá. Vamos a ver. Ah, vaya, aquí algo duro. Esto debe ser un hipotálamo, por lo menos. Aritz. Tú creías que con pasar la resaca era suficiente, ¿no? Se acumula, macho, se acumula. Todo eso va para ahí. Además, el alcohol, como es bien sabido, con el alcohol el cerebro experimenta un empuje hacia arriba que es equivalente al volumen de líquido desalojado. Te voy a hacer una limpieza, ya verás. ¡Eureka! Te lo devuelvo, ¿eh? Bueno, ¿qué te iba a decir? Que en este aniversario te ibas a hacer una limpieza de este tamaño. Vamos a ver. ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Qué rayos es esto que tenemos aquí, Aritz? ¿Alguna sugerencia? Bueno, esto en neurociencia es lo que conocemos con el nombre del baúl de los recuerdos. Este es el famoso, ese. Aquí se acumulan todos los recuerdos, todas las experiencias, todo va para ahí. Todo va para ahí dentro y tal. No sé si... Aritz, ¿puedo...? No sé, lo voy a intentar. Venga, solo una miradita, vamos. Es discreto, ¿eh? Españoles. Vaya, vaya, ¿eh? Memoria de dinosaurios se llama esto. Bueno, efectivamente, ya que estamos aquí entre medios financieros, efectivamente,
uno nunca sabe en qué invertir, ¿verdad? Si memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, siempre hay esa disyuntiva. Aquí Aritz ha invertido en memoria histórica. Bueno, a ver cómo te sale. ¡Ánimo! Te lo meto para adentro, que es tuyo. A ver. Joder, pero aquí del cerebro, ¿tú estás seguro que algún lavado, algún...? No. Joder. Hombre, si atendemos a ciertas teorías freudianas... Permíteme. Un poco tenso, ¿eh? Sí. Un momentito, ¿qué? ¡Efectivamente! ¡Aquí está! Un aplauso para Freud, por favor. Y... gracias, Aretz. Y otro para el descerebrado este.